Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, hoy nos toca reflexionar en este eh, camino de retiro, en este camino de reflexiones con los ejercicios de San Ignacio de Loyola sobre Jesús en el desierto. Y antes de ello vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Felipe Neri, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dividir esta reflexión en 4 puntos. En primer lugar, vamos a hacer un esbozo en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la importancia que tiene el tema del desierto, tanto en los libros de la Primera Alianza como el Nuevo Testamento, los Evangelios, incluso el libro del Apocalipsis. Luego vamos a reflexionar justamente en 2 pasajes del Evangelio sobre Jesús en el desierto. En tercer lugar, vamos a hacer también una reflexión en torno a cómo este desierto de Jesús se ha traducido particularmente en la vivencia de los santos y la lucha por el silencio y la lucha espiritual, en el combate espiritual en la vida de los santos, como traducción, como una de las traducciones de este desierto en la vida de Jesús. Vamos a reflexionar sobre 2 santos en particular. Y por último, de alguna manera como una regla mnemotécnica o como un disparador catequético que nos pueda quedar como conclusión, vamos a hacer un acróstico en torno al tema del desierto, la palabra desierto. Brevemente vemos en el primer punto el desierto en las Sagradas Escrituras. Muy sintéticamente vemos cómo en el Antiguo Testamento, particularmente el profeta Oseas, pero también en otros profetas y padres o patriarcas, llamémosle así, el desierto es fundamental, pero quiero quedarme particularmente con este hecho del profeta Oseas, donde el Señor lo hace ir al desierto para hablarle al corazón. En todo caso, le dice a Oseas que lleve a su mujer, hace esta especie de metáfora o analogía de Dios con su pueblo, de Oseas con, digámosle así, le hace esta metáfora de una mujer. Llevarla al desierto para hablarle al corazón, como traduciendo lo que Dios ha hecho con su pueblo al sacarlo de Egipto, al llevarlo esos 40 años en el desierto para hablarle al corazón. Tiene que ver con algo que vamos a hablar al final, el tema de un Dios que es padre, un Dios que es esposo, que es celoso del amor de su esposa, que considera como una relación esponsal entre él y su pueblo elegido. Y para que la esposa, que es su pueblo, no se distraiga en las fascinaciones del paganismo egipcio o idolátrico, lo lleva al desierto para allí hablarle, para que allí ella, o en todo caso su pueblo, pueda escucharlo. ¿Mm? Y allí Dios le habla al corazón. ¿Mm? Eso es fundamental, esa noción de desierto y la importancia que tiene. También en el desierto es el lugar donde el Señor
pide a Moisés llevar a su pueblo para darle culto, para darle culto. ¿Mm? De hecho, cuando Moisés se presenta ante el faraón, eh, eh, el Dios de nuestros padres nos llama al desierto para ofrecerle culto allí. Esto es un punto fundamental. El culto a Dios en el desierto. Hablarle al corazón, lugar de culto a Dios. Eh, Evidentemente, el desierto físico llama a un desierto espiritual que tiene una acepción tremendamente positiva en cuanto al lugar del encuentro con Dios, donde Dios habla al corazón, y el lugar donde el pueblo, en todo caso cada alma, da culto a Dios. La iglesia da culto a Dios y cada alma puede hacer un desierto donde Dios le hable y donde pueda dar culto a Dios. ¿Mm? Esto va a traducirse en cuestiones muy particulares de nuestra vida, como la importancia del silencio en el culto, la importancia del silencio en la oración, del desierto en la vida espiritual, no tanto en la faceta negativa, sino en la faceta de encuentro. Pero bueno, esto es un poco del Antiguo Testamento, hay muchas más eh, referencias, vamos quedándonos con estas dos. En el Nuevo Testamento tenemos varios versículos de los Evangelios. Jesús es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Vamos a reflexionar sobre esto más adelante. Juan el Bautista en el desierto bautizaba y predicaba un bautismo de arrepentimiento. En el desierto, consigna bien el Evangelio. La palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. ¿Mm? También lo afirma Lucas. También el- en el libro del Apocalipsis, la mujer huyó al desierto donde tiene preparado un lugar por Dios. Huyó al desierto. También en el libro del Apocalipsis, el ángel lo lleva a un desierto en espíritu. Las referencias al desierto trascienden el mero hecho físico histórico de un lugar como uno se imagina, el Sahara, o bueno, o lugares desolados, inhóspitos y por supuesto inhabitados, pero él va a elevar a un mensaje espiritual que tiene que ver no solamente con el cuerpo, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento la iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, y también a cada alma, a cada uno de nosotros. Ahora quiero pasar al segundo punto y empezar a reflexionar sobre algunos pasajes del Evangelio, particularmente dos pasajes del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 4, del principio, desde el principio. Escuchamos. Por aquel tiempo Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. Tengo la particularidad de poder leerles un texto del Nuevo Testamento según el original griego, traducido y comentado por Monseñor Dr. Juan Straubinger. Los argentinos tenemos el honor de haber tenido a esta eminencia, erudito, bíblico, eh, el padre Juan Straubinger, eh, cuyas ediciones no cesan de hacerse en torno al Antiguo, Nuevo Testamento, sus comentarios, eh, y sobre todo porque él hace una traducción directa del griego, ¿m? Memorable, hermosa, y sobre todo sus notas también, ¿no? Pero bueno, entonces he leído un pasaje donde, repito, dice así el Evangelio de Mateo. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. Allí donde va a venir, dice el Evangelio, ayunó por 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Entonces el tentador se aproximó y ahí empieza la serie de tentaciones.
Hagamos una breve reflexión en torno a esto. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Mm? De alguna manera conectando lo que veníamos diciendo del principio. En el profeta Oseas, Dios lo llama al desierto. A su pueblo, por medio de Moisés, lo lleva al desierto. ¿Mm? Bueno, ahora a su Hijo, Jesús, lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo lleva. De alguna manera comprendemos aquí que Jesús nos va a representar en toda nuestra vida, nosotros allí en el desierto. Él mismo es puesto a prueba allí por nosotros. ¿Mm? Dios permite esta circunstancia de desierto en la vida de su Hijo para que nosotros seamos aleccionados por Él. Es el cuerpo místico de la iglesia en la que, como el pueblo de Dios es llevado en el Antiguo Testamento al desierto para ser puesto a prueba, para que Dios hable el corazón, para que aprendamos a dar culto a Dios. Siempre, al ser el Espíritu Santo el que lleva, nos da la noción de que eh, hay un bien más grande, por encima de la dureza, lo áspero, lo difícil, la soledad, la desolación, la aparente tristeza y abandono, siempre hay una gracia mayor. ¿Mm? Tal vez el desierto más tremendo en la vida de Cristo no fue este desierto de ayuno de 40 días, sino el desierto de la desolación en la cruz, donde es místicamente abandonado por su Padre. ¿Mm? Es la gran prueba, la noche oscura del alma, la prueba eh, espiritual de la vida de los santos, el peor y gran desierto. ¿No? Sin embargo, al ser llevado por el Espíritu, ¿no? Siempre por encima de ese desierto, de esa muerte, de esa desolación y soledad, está el triunfo de la resurrección. Está el triunfo del plan de Dios. Dios tiene un mensaje, tiene un bien para los desiertos. ¿Mm? Repito aquello que dije sobre el Antiguo Testamento, donde ya preparaba a su pueblo para el desierto y a su pueblo, a la iglesia, a nosotros, la importancia del desierto. Él habla allí al corazón, Él espera de nosotros el verdadero culto, purifica su culto, prepara en el desierto adoradores en espíritu y en verdad, como es el culto, como es la adoración que Dios realmente quiere. Y el Evangelio nos dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio, por Satanás, por aquel enemigo, por aquella persona espiritual, porque es un ángel caído, mm, pervertido y pervertidor, como nos enseña la iglesia y los papas, eh, donde es puesto a prueba nuestra fe, es puesta a prueba nuestra fidelidad. ¿Mm? Dios es tentado. Allí, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, verdadero Dios, verdadero hombre, debe escuchar aquellas palabras que buscan. El diablo no puede perder, no puede resistir, digamos, valga la redundancia, la tentación de tentar por más que es el Hijo de Dios. ¿Mm? Quiere hacer el mal y no puede vencer ese impulso de hacer el mal y bueno, se va a ver vencido por nuestro Salvador. Y sin embargo vemos que en esta tentación del demonio, ¿m? eh, lo va a querer llevar, digámosle así, a otro desierto. Venimos hablando de un desierto con mayúscula. De repente el demonio lo va a querer llevar al Señor a otro desierto. ¿Y por qué llamo desierto? Un desierto con minúscula. Bueno, porque si uno también ve en los evangelios, particularmente Lucas 15, eh, les pido perdón, no es Lucas 15, sino que Lucas 8, capítulo 8, versículo 29, el demonio empujaba al poseso al desierto. Es aquel pasaje donde el Señor eh, llega a aquel lugar, a aquel poblado, donde había un poseso y relata la vida de este poseso que ha sido como expulsado, o más bien ha sido llevado por el demonio a un lugar desierto también.
El demonio también lleva a un desierto, ¿sí? Para distinguirlo, el Espíritu Santo lleva a Jesús a un desierto, llamémosle con mayúscula, tal como hemos visto en el Antiguo Testamento, para hablar al corazón, para estar nosotros en él, para aprender y purificar a su pueblo, para dar culto a Dios. Dios nos purifica a nosotros. Cristo es llevado al desierto y nosotros vamos con él. Nosotros necesitamos la purificación, él no. Sin embargo, él asume nuestra naturaleza y, y entonces el demonio lleva a otro desierto, un desierto con minúscula. Y ese desierto, vamos a ver de qué se trata. Eh, Justamente tiene que ver con aquellas tentaciones que el demonio hace a Jesús en el desierto. ¿Mm? Sí, el demonio te quiere en un lugar desierto, te quiere en un desierto que también tiene un mensaje espiritual. ¿Mm? No le importa tanto el hecho de repito, la desolación, la arena, el Sahara. Está hablando de otra cosa, de otro tipo de desierto. Y tiene que ver con las tentaciones a las cuales el demonio eh, le presenta a Jesús. Las piedras, convertir las piedras en pan, la tentación de tener los honores de todos los pueblos y todas las naciones, y la tentación cuando lo lleva al pináculo del templo, arrójate que un ángel, como está escrito, te salvará, te rescatará. Cada tentación viene a ser una descripción de aquel desierto, como aquel joven del Evangelio de Lucas capítulo 8, que quiere llevar a Jesús, el demonio que quiere llevarte a ti y a mí. Convertir las piedras en panes viene a ser signo del desierto de aquel que hace de los bienes pasajeros, del comer, del beber, los placeres carnales, su reino. Sí, es un desierto tramposo porque tiene una apariencia de bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dicen los paganos. ¿Cuántas personas y nosotros conocemos que encuentran en el placer de comer, beber, en el placer sexual o de viajar, de darse todos los gustos, de tener eh, los placeres que da el dinero o, o tantos otros placeres de la carne, piensan que encuentran allí su vida, su felicidad? ¿Cómo sabemos que allí hay un gran desierto, no? ¿Cuántos testimonios de almas convertidas que dan cuenta de que en el dinero, que en el comer, en el beber, ese placer pasajero que se va con la deglución, dura un instante y a veces le rendimos culto a la deglución, al comer y al beber? Sí, es un tremendo desierto. El desierto también de aquel que considera la felicidad como una sucesión de buenos momentos. Qué tristeza. La felicidad está en lo bueno, en los buenos momentos de cada día, lo que voy a comer ahora, lo que voy a beber, lo que voy a ver en el móvil, en el celular, el encuentro con amigos, la salida, el viaje y así. Momentos de placer, digámosle así, exterior, que cuando en algún momento faltan, generan un desierto ya tremendo, un vacío interior, un vacío vital, peor que estar perdido en un desierto. Bueno, ese es el desierto tramposo al que quiere llevar el demonio. También cuando, además de convertir las piedras en pan, signo del placer, le ofrece al Señor los honores del mundo entero, de todos los pueblos, ¿sí? Que tiene que ver con la tentación del tener, ¿sí? Del tener. Que cuántos por el apellido, cuántos por el- las escrituras de terrenos, tierra, de construcciones, de el tener fama, prestigio, honor, del qué dirán los demás. Cuántos bien vestidos y mal comidos, y eso hacer culto al prestigio, al honor, al apellido.
tenía un sacerdote que justamente que con mucha tino y también simpatía y profundidad decía cuántos se desviven por el apellido y dice, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es fulano de tal, de apellido Inodoro Bidet del Baño, para decir las vanidades por las cuales el prestigio de lo que tenemos es vanidad, las vanidades. Soy miembro del oratorio de San Felipe Neri, San Felipe citando justamente los libros sapienciales, el Eclesiastés, el Eclesiástico, las vanidades, vanidad de todo, vanidad de atrapar vientos. Y se le da la vida a la vanidad. Mm. Bueno, esa una tentación también que lleva a un gran desierto, porque son bienes de alguna manera no solamente terrenales, o sea, tengo la escritura de esto, poseo esto, me dicen esto, sino que por encima de eso concreto está el henchirse en humo, henchirse en aire. Tengo esto, me dicen esto, soy esto, y cuántos se consideran a sí mismos de acuerdo a lo que piensan los demás. ¿Mm? Tenemos esta frase tan común que dice, alaba al burro y lo verás trabajar. Entonces el burro trabaja por lo que le dicen, no porque él tenga la virtud, ¿no?, de la laboriosidad, sino porque para que le sigan diciendo que es trabajador, él trabaja. Bueno, el Señor también nos enseña que ahí hay una tentación tremenda y la experiencia nos muestra que también hay un desierto ahí, tremendo, porque es vacío. Eso no llena, no tenemos nada. A la muerte, ¿qué será? Todo es vanidad. A la muerte, ¿qué será? O sea, tarde o temprano la muerte, ante la enfermedad irremediable, nos daremos cuenta que eso queda fuera del cajón, no va con nosotros. ¿Mm? Y por último, la tercera tentación, la que el demonio lo lleva al Señor y le dice, arrójate y tus ángeles te salvarán, como está escrito. Bueno, la tentación del poder, del ser como Dios. ¿Mm? El demonio empezó en el libro de Génesis tentando a esto, a este desierto, lo llevó a un desierto, a Adán y Eva, diciéndoles, serán como dioses, serán como dioses. ¿Mm? De nuevo la trampa, el desierto con minúscula, lo llevó al desierto del pecado, a la separación de Dios. ¿Qué peor desierto? Querer ser como Dios. ¿Mm? Ser como Dios según el diablo, porque el demonio lo que tiene es la habilidad de ser un Dios invertido, un pervertidor de lo divino. Dios quería hacernos partícipes de su naturaleza divina y lo hace por medio de su Hijo. Pero el demonio entonces quiso, sean como Dios, no según Dios, sino según yo, según el diablo, ¿no? Qué peor desierto, porque nos convertimos ya no en imagen y semejanza de Dios, sino imagen y semejanza del demonio. Es el peor desierto, cuando nos empezamos a identificar con el demonio. Una sociedad donde ya no da culto a Dios, donde se da culto al hombre, donde se da culto a los beneficios materiales, donde se considera el reino de este mundo como el único reino posible y se busca la felicidad solamente acá. ¿Mm? Qué peor desierto. ¿Mm? Que pensar que estamos en un reino y estar perdidos. ¿Mm? Bueno, estos son los desiertos con minúscula, a los cuales el demonio quiere llevar. Lo tentó a Cristo, el Señor lo venció con la palabra de Dios, porque el Señor vence con su palabra, pero también te quiere llevar a ti. Y por lo tanto, en aquello que la iglesia, y el mismo Cristo y la iglesia nos enseñan como remedio ante las tentaciones de este desierto eh, mentiroso, tramposo, engañador, el Señor lo vence con su palabra, yendo Él al desierto y siendo el lugar de la escucha, del encuentro con Dios y particularmente, como en este tiempo de Cuaresma, ayuno, oración y misericordia al prójimo. Ayuno, oración y misericordia. El ayuno, justamente para vencer ese afán de los placeres, el comer y el beber. La oración, en todo caso, la misericordia en segundo lugar, como para vencer ese afán de tener, es decir, no, dar, hay más alegría en dar que en recibir. ¿Mm?
El demonio me ofrece un paraíso que es un desierto escondido, un tramposo. No, mi paraíso está en dar, en hacer el bien, por amor a Jesús. Y tercero, la oración. La oración. El Señor fue a orar. Porque en la oración está el hecho de decir, Señor, las riendas las tienes tú. Tú tienes el poder. Tú eres el que lleva adelante mi vida. Tú eres al que se debe adorar y dar culto. ¿Mm? Así vence la palabra de Dios en misericordia con el prójimo. Ahí, en definitiva, el demonio termina trabajando para Dios. Porque el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto físico, donde es tentado por el demonio para que quiera ir al desierto tramposo, el desierto con minúscula, y el Señor lo vence, oración, ayuno y misericordia al prójimo, y allí, en ese triunfo sobre esas tentaciones, está una gracia mayor, un bien mucho mayor, a donde llevaba realmente el Espíritu Santo, y ahí, pum, el desierto con mayúscula. Bendito sea Dios. ¿Mm? El segundo pasaje del Evangelio que quiero que reflexionemos y nos quede para nuestra vida es la curación de la suegra de Pedro. ¿Mm? Lucas 4, versículo 42 en adelante. Recordemos, Pedro en Cafarnaúm cura a la suegra de Pedro. ¿Mm? Eh, Algunos en broma dicen que después de esto fue por lo cual Pedro lo negó 3 veces por haberle curado a la suegra, pero es solamente una broma. Sin embargo, el Evangelio dice que eh, a la madrugada salió a orar a un lugar desierto. Jesús buscaba el desierto. Buscaba el desierto como lugar de oración. El desierto con mayúscula. ¿Mm? Buscaba el lugar de oración. Y quiero leerles una reflexión que hace el Papa Benedicto XVI sobre este pasaje que es muy importante. Jesús duerme en casa de Pedro, pero a primeras horas de la mañana, cuando todavía reina la oscuridad, se levanta, sale, busca un lugar desierto y se pone a orar. Aquí aparece el verdadero centro del misterio de Jesús. Palabras de Benedicto XVI. Jesús está en coloquio con el Padre y eleva su alma humana en comunión con la persona del Hijo, de modo que la humanidad del Hijo, unida a Él, habla en el diálogo trinitario con el Padre. Y así hace posible también para nosotros la verdadera oración. En la liturgia Jesús ora con nosotros. Nosotros oramos con Jesús y así entramos en contacto real con Dios. Entramos en el misterio del amor eterno de la Santísima Trinidad. Jesús habla con el Padre. Esta es la fuente y el centro de todas las actividades de Jesús. Vemos cómo su predicación, las curaciones, los milagros y por último la pasión salen de este centro, de su ser con el Padre. Y así este Evangelio nos enseña el centro de la fe y de nuestra vida, es decir, la primacía de Dios. Jesús sale a orar al desierto y nos enseña así la primacía de Dios. Sigo con Benedicto. Donde no hay Dios tampoco se respeta al hombre. Solo si el esplendor de Dios se refleja en el rostro del hombre, el hombre, imagen de Dios, está protegido con una dignidad que luego nadie puede violar. La primacía de Dios. Las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro se refieren precisamente a esta primacía de Dios. Pedimos que sea santificado el nombre de Dios, que el respeto del misterio divino sea vivo y anime toda nuestra vida. Que venga el reino de Dios y se haga su voluntad. Son las 2 caras diferentes de la misma medalla. Estamos acostumbrados a decir las 2 caras de la misma moneda. Benedicto XVI dice las 2 caras de la misma medalla, ¿no? Haciendo más católica aquella común frase. Donde se hace la voluntad de Dios es ya el cielo, dice Benedicto. Comienza también en la tierra algo del cielo, y donde se hace la voluntad de Dios está presente el reino de Dios, porque el reino de Dios no es una serie de cosas. El reino de Dios es la presencia de Dios, la unión del hombre con Dios. Y Dios quiere guiarnos a este objetivo. El centro del anuncio de Jesús es el reino de Dios, o sea, Dios como fuente y centro de nuestra vida. Y nos dice, solo Dios es la redención del hombre.
Y la historia del siglo pasado nos muestra cómo en los estados donde se suprimió a Dios, no solo se destruyó la economía, sino que se destruyeron sobre todo las almas. Las destrucciones morales, las destrucciones de la dignidad del hombre, son las destrucciones fundamentales. Y la renovación solo puede venir de la vuelta a Dios, o sea, del reconocimiento de la centralidad de Dios, es decir, la primacía de Dios. Miren todo lo que dice en este pasaje evangélico. El hecho de que Jesús salga a orar a solas con Dios en el desierto. La primacía de Dios. Todo lo que hace Jesús viene de este centro. Y por lo tanto también nosotros, también como iglesia, también cada uno en su apostolado, en su servicio. Todo debe provenir de ese centro, de la primacía de Dios, de ese lugar a solas en oración con Dios. Esa es un poco la reflexión de Benedicto XVI, con la cual culmino esta segunda parte. Y ahora voy a la tercera, donde me refiero a dos santos. En primer lugar, Madre Teresa de Calcuta y después Santa Faustina, donde van a hacer una concreción de lo que se llama este desierto, particularmente en lo que tiene que ver con el silencio y el combate espiritual. Ese desierto con mayúscula de Jesús del que hemos hablado en la primera y segunda parte, en la vida de los santos, en tu vida, porque tú también y yo también podemos y debemos ser grandes santos, así no nos conozca nadie. Y ese desierto se traduce en silencio y combate espiritual. Una de las maneras, ¿no?, de traducirse en nuestra vida concreta es el silencio y combate espiritual. Al punto que Madre Teresa de Calcuta va a decir en una memorable frase: del silencio brota la oración, de la oración la fe, de la fe la caridad, de la caridad el servicio. Madre Teresa de Calcuta, que era justamente y es a nivel civil conocida como la patrona de la solidaridad, de la bondad entre los seres humanos, o al menos se ha querido a nivel humano instalar a Madre Teresa, fascinada con ese ejemplo. Bueno, es solamente el fruto de un árbol que Madre Teresa comienza con la raíz del silencio. El servicio de Madre Teresa, que es reconocido por el mundo entero, bueno, el mundo entero no reconoce que la raíz y el árbol del cual proviene ese fruto, que es el silencio, la oración, la fe y la caridad. Bueno, pero silencio y oración es como esa argamasa de la cual surge todo, ¿no? Sin silencio y oración, sin silencio y adoración, no se puede nada. Y ese silencio significa silencio. Significa hacer silencio, buscar lugares de silencio. Silencio exterior, callar un poco tantos aparatos, callar un poco tantos ruidos, callar un poco y dar un lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en retiros. Parar tanto frenesí de actividades que a la larga nos damos cuenta que no eran tan importantes, o al menos no era que teníamos que resolverlas hoy. Silencio. Y silencio, no el silencio de la nueva era, porque de hecho ahí están de moda esos lugares de silencio también de la nueva era, donde se practica el yoga, el reiki, y esas cosas donde nos introducen en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades psicológicas. No, esto es un silencio y de oración, un silencio para el encuentro y la escucha con Dios, con alguien. Vamos al silencio, no vamos a un vacío, vamos a encontrarnos con alguien. Por eso vamos a orar. Silencio y oración. De esto surge entonces la fe, se fortalece nuestra fe católica y por la fe entonces aprendemos a amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? En obras concretas como son las del servicio y las obras de misericordia. Bueno, es todo un itinerario del combate espiritual, realmente hacer silencio, oración, fe, caridad y servicio, ¿no? Ahora vamos a Santa Faustina, particularmente yo como difusor de la Divina Misericordia. Tenemos un servicio que se llama Habla al Mundo, hablalmundo.com, nuestra página web, donde difundimos la Divina Misericordia con retiros, encuentros y un servicio diario de crecimiento en la Divina Misericordia. Bueno, Santa Faustina comprende bien que en el combate espiritual está la concreción de aquello a lo que el Señor llama en nuestra vida. La concreción del desierto en nuestra vida es el combate espiritual. Y quiero leerles cómo el Señor instruye a Sor Faustina en el combate espiritual. Es el Señor mismo. Ustedes saben, el diario de Santa Faustina se lo ha dividido posterior a su muerte en
numerales, se le ha puesto números para orientarnos fácilmente en él, dentro del mismo. Vamos a leer el numeral 1760, donde Jesús mismo le instruye a ella. Pero ojo, un detalle. Ella llega a escribir hasta lo que hoy conocemos como el numeral 1803. Y este es el numeral 1760. Estamos hablando 43 numerales antes de morir. O sea, unos meses antes de morir. Sor Faustina estaba consumida por la tuberculosis. Estaba muy cerca ya de dejar de escribir el diario espiritual. Eran apenas los últimos meses de su vida y sin embargo estaba en combate espiritual y el Señor la instruye allí. Estaba internada en un hospital cuando recibe esto y estaba postrada en cama. Básicamente no se levanta de la cama. Pero estaba en combate espiritual y el Señor la instruye porque era muy importante para ella y para nosotros ese tiempo que Dios le daba todavía de vida. Escuchemos el combate porque es también para ti, es también para mí. El Señor le dice así a Sor Faustina: hija mía, quiero instruirte sobre la lucha espiritual. Nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. En el abandono, en las tinieblas y en diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual, y él te responderá siempre en mi nombre. No te pongas a discutir con ninguna tentación. Enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad revélala al confesor. Pon el amor propio en el último lugar para que no contamine tus acciones. Sopórtate a ti misma con gran paciencia. No descuides las mortificaciones interiores. Justifica siempre dentro de ti la opinión de las superioras y del confesor. Aléjate de los murmuradores como de una peste. Que todos se comporten como quieran. Tú compórtate como yo exijo de ti. Observa la regla con máxima fidelidad. Después de sufrir un disgusto, piensa qué cosa buena podrías hacer para la persona que te ha hecho sufrir. Evita la disipación. Calla cuando te amonestan. No preguntes la opinión de todos, sino de tu director espiritual. Con él, sé sincera y sencilla como una niña. No te desanimes por la ingratitud. No examines con curiosidad los caminos por los cuales te conduzco. Cuando el aburrimiento y el desánimo llamen a tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. No tengas miedo de la lucha. A menudo el solo valor atemoriza las tentaciones y no se atreven a atacarnos. Lucha siempre con esta profunda convicción de que yo estoy a tu lado. No te dejes guiar por el sentimiento, porque él no siempre está en tu poder. Todo el mérito está en la voluntad. Depende siempre de las superioras en las cosas más pequeñas. No te hago ilusiones con la paz y los consuelos, sino que prepárate a grandes batallas. Has de saber que ahora estás sobre un escenario donde te observan la tierra y todo el cielo. Lucha como un guerrero para que pueda concederte el premio. No tengas mucho miedo porque no estás sola. Sor Faustina, cuya congregación tenía una vinculación muy estrecha con los retiros espirituales de San Ignacio y a quien el Señor acudía con una guía espiritual maravillosa y personalizada, en este numeral 1760 del Diario Espiritual le hace una verdadera síntesis vital para los últimos meses de su vida, como para pulir su obra. El Señor está puliendo la obra de la grandísima santidad de Sor Faustina y lo hace no solamente para ella, para prepararla para la eternidad, sino también para ti. De hecho, culmina así. Ahora estás sobre un escenario donde te observan la tierra y todo el cielo. Estamos viendo en este numeral a aquella que estaba en el escenario combatiendo como una verdadera guerrera para que en esa lucha espiritual tú cobres ánimo y tengas luz para combatir. Este es el modo con el cual se concretiza la vida de silencio y oración.
Y ahora la cuarta y última parte de esta reflexión quiero dejarles como un acróstico a partir de la palabra desierto, de cada una de sus letras, quede para nosotros como un propósito sobre cómo hacer y traducir este desierto en ese combate de vida espiritual, en esa lucha de vida espiritual. Desierto, ¿no? Primera palabra, la letra D. Bueno, propiamente de la palabra D tenemos la palabra desierto, desierto, ¿no? Que sea para nosotros buscar un ámbito físico, ¿m? Inmediato, en el cual abocarnos eh, a la vida con Dios, ¿m? Sea en retiro espiritual, sea en un altar, en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, cuidar nuestros templos como lugares de desierto, de encuentro con Dios. ¿Mm? Segunda letra, la letra E, espíritu. ¿Mm? Es el Espíritu Santo el que nos lleva al desierto, ¿mm? Como lo llevó al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la vida interior, el que nos lleva al encuentro, como veíamos en el Antiguo Testamento, a que Dios nos hable al corazón, ¿mm? Y a poder dar un verdadero culto a Dios. Tercera letra, la letra S, silencio. ¿Mm? Silencio. Hablemos acá ya del silencio interior. ¿Mm? Del silencio interior. Callar nuestros ruidos, nuestras voces, nuestras tantas preocupaciones, tareas y actividades en aquellas en las cuales se expande nuestro yo y nuestro modo de hacer y cómo tenemos que hacer cosas para... Jesús fue al desierto. Jesús fue al silencio. Jesús era silencioso. ¿Mm? Jesús era silencioso. Amaba el silencio y enseñaba el silencio. Silencio interior. ¿Mm? Es nuestro modo de callarnos a nosotros mismos y callar tanto ruido. ¿Mm? Busquemos ese silencio interior. Cuarta letra, iglesia. ¿Mm? La letra I, iglesia. Venimos viendo desierto, la letra cuarta, iglesia. Sepamos que cuando vamos al desierto vamos con mamá iglesia, que nos instruye en la importancia de esto, de ir al desierto. Vamos con la mochila de la doctrina y la verdad de Dios, de la revelación, de su amor. Voy en familia. ¿Mm? Voy en familia porque hay una comunidad que está rezando por mí, por mi silencio, para que sea fructuoso siempre. ¿Mm? Voy en iglesia significa que cuando voy al desierto voy con la iglesia porque no estoy huyendo. Nunca hago de la oración un escape mío. Nunca hago del desierto, me voy yo solo un momento ya para aislarme, escaparme. ¿Mm? En todo caso, en el desierto voy a encontrarme con Dios, que Él me guía si me quiere en una consagración total, en una vida de desierto y oración, pero aún el monje más en vida ermitaña siempre está con el corazón en Dios y en el bien para la salvación de las almas. Siempre hay un amor y una integración a la iglesia. Nunca es huir. ¿Mm? Vamos con una mamá, vamos con la comunidad que reza. ¿Mm? Y vamos siempre para un bien para los demás. Quinta palabra, la letra E, enamorados. Es el lugar de los enamorados. Sí, como en el Antiguo Testamento, el Señor con Oseas le dice, lleva a esta mujer al desierto, declárale tu amor, el Señor que le declara su amor a su pueblo, le habla al corazón, le declara su amor. En el desierto, el lugar de los enamorados, y es el lugar del primer amor. Yo te amé primero. ¿Mm? Siempre decimos que es bueno volver al primer amor cuando mucho más del tema humano, del amor humano, tiene que ver con aquellos encuentros, primeros tiempos de nuestra conversión, de nuestro acercamiento a Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Apocalipsis es porque no me amas como en los primeros tiempos, vuelve a tu primer amor, le exige al lector. Entonces, el primer amor. El lugar de los enamorados, el desierto. Sexta palabra, la R, letra R, reyes. Reyes, en el desierto es donde aprendemos a ser reyes. Recordemos que somos reyes por el bautismo,
sacerdotes, profetas y reyes, y particularmente porque hay que sabernos dominar a nosotros mismos en el desierto. Fluyen los ruidos, las preocupaciones, las inquietudes. Me acuerdo de un retiro espiritual ignaciano que me tocó hacer en un escritorio, estaba escrito con lapicera, quiero irme de acá. ¿Mm? Bueno, era alguien que no daba más. Bueno, evidentemente cuando empieza el tiempo de silencio y reflexión y oración, nuestra naturaleza se revela porque no quiere que tú reines, quiere reinar ella. Nuestra naturaleza pecadora quiere reinar ella. Por eso el desierto es el lugar de los reyes. Acá reino yo, y reinando yo, reina Dios. Y entonces Cristo se hace mi rey. Entonces Cristo reina. Dios reina donde uno reina. Y así Cristo es el verdadero rey. ¿Mm? Luego la penúltima palabra, la letra T. La letra T, vamos a decir totales. El desierto es el lugar de la totalidad. Tú y yo, Señor, por entero, donde estoy en mi totalidad. Soy lo que soy con total sinceridad, franqueza, abierto el corazón y para darme por entero. Por entero. No, que bueno, la mitad del corazón, un porcentaje, me quedo un pie en el mundo y lo demás acá contigo. No, totalidad, totalidad. Dios nos ama con amor total, nos dio a todo su amor que es su Hijo. Y amor con amor se paga, en amor total. Él es nuestro único y verdadero amor, que corresponde a la totalidad del corazón. Y por último, la palabra O. Vuelto al tema de la oración. Desierto termina con la letra O y la O, oración. Y es oración de desierto. Una oración, cuando uno alcanza la oración del desierto, el desierto lo llevamos con nosotros a todas partes. Como decía el cardenal Sara, cuando en su libro describe la fuerza del silencio, que una vez que uno alcanza la perfecta oración y la oración en el desierto, lo puede llevar al desierto aún en medio del ruido de la ciudad. Allí donde te toque vivir, trabajar, convivir, se puede llevar el desierto. ¿Mm? Sí, el desierto con mayúscula. Un desierto para llevar a todas partes, para encontrarme con Él, hablarle el corazón a Dios y vivir todo lo que cada una de estas letras de la palabra desierto, de este acróstico que nos sirva como regla mnemotécnica, nos va a servir para que cada día sea un encuentro con la voz de Dios, nuestra propia conversión y particularmente en este tiempo de Cuaresma, de mayor unión con Dios. Hacemos una oración de acción de gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los beneficios que hemos recibido, Señor, de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.